Qué privilegio de verdad poder compartir la palabra, de verdad para nosotros es un honor. Sí, y en esta mañana quiero hablarte acerca de la adoración que transforma. ¿Sabe? Y realmente yo sé que Victory es una casa que adora. Es una casa que adora, o sea, es impresionante cómo hemos cultivado eso de la adoración. Entendemos qué es. Entonces, en esta mañana, el Espíritu Santo ponía en mi corazón a hablar de la adoración que transforma. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos entender por qué la adoración transforma. ¿Por qué para Dios es tan importante y aún lo debe ser para nosotros como hijos de Dios? ¿Sí? Y para empezar, quiero decirte que en el cielo había una persona que Dios creó para que le adorara. ¿Sí? Su nombre era Lucifer, dice la palabra. Pero este ángel que dice que era hermoso y lleno de luz, lo que comenzó a hacer es decir, no, ahora yo quiero que me adoren a mí. Y si ahora hablo y digo que me adoren a mí y no le adoren a Dios, y empezó a rebelarse contra Dios, contra lo que Dios le había dado, ¿sí? Y muchas veces, fíjense cómo muchas veces nosotros también podemos aún pensar de esa manera. Lo que Dios te da, muchas veces lo queremos usar para nuestro beneficio, para nuestra conveniencia, cuando Dios te lo está dando por un propósito y por una razón. Y fíjese qué peligroso, porque dice la Biblia que este ángel, ¿sí?, se rebeló, y no solo él, sino que dice que hubieron muchos ángeles más. Entonces lo que hace Dios, es decir, lo expulsa del cielo y lo pone en la tierra. Por eso es príncipe de las tinieblas. Se cambió de nombre y obviamente que lo llamamos Satanás, lo llamamos el diablo. Y sabe que dice la palabra que el diablo está atento para devorarnos, es nuestro enemigo, dice la palabra. Porque hay algo que nosotros tenemos que él quiere. Hay algo, hermanos, iglesia, que nosotros tenemos que el diablo quiere. Y sabe que en el cielo, si vemos Apocalipsis 4, puede describirnos cómo es el cielo y la adoración constante. Pero en el cielo hubo palabra, porque el ángel Gabriel fue quien le dio la palabra a María cuando iba a nacer Jesús. Y también está el intercesor, porque vemos al ángel Miguel hablando con Daniel, cuando Daniel estaba en su corazón buscando y empezó a tener visiones, y dice que vio a un hombre, un ángel de Dios llamado Miguel, que le dijo, mira, esto va a pasar, el príncipe de Persia va a venir, ¿no? Y empezó a haber ahí una guerra espiritual, y vemos que el ángel Miguel es el que intercede y el que ora. Entonces en el cielo hay palabra, hay oración y hay adoración. Por eso la iglesia tiene que ser un reflejo de lo que sucede en el cielo. Por eso en este lugar, en la iglesia, nosotros tenemos palabra, tenemos oración y tenemos adoración. Pero fíjese qué pasó, que este ángel obviamente fue caído, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Y fue llamado, como les dije hoy, el príncipe de las tinieblas. Por eso él tiene una potestad en el mundo. Y yo quiero decirte, amada iglesia, que lo primero que el diablo te va a querer desenfocar es en tu adoración. Dice la palabra que cuando el cielo, cuando Dios creó la humanidad, dice que estaba desordenada y vacía. Y dice que tinieblas estaban en medio de ella. Ahí vemos cómo el diablo ya estaba ahí, ¿no?, rondando. Pero obviamente que Dios es tan perfecto que ordenó todas las cosas.
y a este diablo, al enemigo de nuestras almas, también lo ubico en su lugar. Y no tiene autoridad contra los hijos de Dios. Pero donde yo te quiero llevar es que Satanás, el enemigo, siempre te va a distraer en medio de la adoración. Porque el diablo no quiere que adores. Porque, iglesia, hay un poder tan grande en la adoración. Si nosotros pudiéramos comprender qué poder tiene la adoración, nosotros estaríamos no solamente aquí en la iglesia, porque sabe, aquí en la iglesia está muy bueno, pero esto que yo vivo, yo lo tengo que llevar a mi casa, yo lo tengo que llevar a mi trabajo, yo lo tengo que llevar al lugar donde estoy, en mi auto, en mi vehículo, en donde estoy. Yo tengo que llevar la adoración como un estilo de vida. Enfocarme en adorar al Padre. Entonces, fíjense lo que el diablo, cuando le tienta a Jesús, le dice: si postrares, me adorares. O sea, el diablo siempre está buscando que lo adoren a él. Y hizo la música para que lo adoren a él. ¿Cuánta música nosotros podemos ver en las redes sociales y cantantes? Y no tengo nada en contra de absolutamente nadie, pero quiero que usted se imagine lo que ha hecho el enemigo para que se le adore. Porque él solo busca ser adorado. Pero en esta mañana el Espíritu de Dios nos quiere mostrar realmente qué poder tiene la adoración y cómo nos va a transformar. Entonces, para comenzar, decirte en esta mañana que tal vez ustedes lo saben, muchos no, pero adorar no es solo las canciones lentas que cantamos en la iglesia. He escuchado mucha gente que me dice: a mí, pastora, me gustan las canciones rapiditas y las lentas no tanto, y al revés. Pero no es adoración las canciones lentas. ¿Sí? No. Ahora, ¿es parte del servicio? Sí, la adoración es parte del servicio. Pero entonces yo quiero decirte qué realmente es adoración. ¿Sí? O sea, muchas veces pensamos que la palabra adoración o quien adora es una persona que solamente toca un instrumento, canta, y ese es el que adora. Entonces muchas personas dicen: bueno, yo no sé cantar, por eso no adoro. Pero va mucho más allá. Porque es cierto, iglesia, no todos somos llamados en el cuerpo de Cristo, tal vez a tocar un instrumento, a componer canciones. Pero sí, quiero que te vayas en esta mañana sabiendo que todos somos llamados a adorar al Rey. Así que decirle al que está a tu lado: sos llamado a adorar. ¿Qué es adoración? Es una palabra griega, proskuneo, que significa besar la mano, hacer reverencia, inclinarse en reverencia. Eso es adoración. Entonces la adoración es una rendición total a Dios a causa de mi asombro ante su belleza y su persona. Eso es adorar. Adorar es, vuelvo a repetir, es una rendición total a Dios. ¿Y cómo es esta rendición total? Es con toda mi voluntad. Por eso dice total a Dios. ¿A causa de qué yo me rindo? ¿A causa de qué yo decido rendir todo lo que soy a Dios? A causa de su belleza, a causa de su persona. Y qué hermoso es entender esto, ¿sí? Porque nosotros rendimos, amada iglesia, nuestra vida a Cristo por lo que Él es. Por eso la verdadera adoración es espiritual. Y para eso quiero que ustedes sepan, que muchos tal vez lo saben, pero nosotros somos un cuerpo tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y entonces muchas veces estamos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, pero nuestro espíritu está muerto porque no tenemos a Cristo. Por eso
La adoración es espiritual, ¿sí? Y el que no tiene su alma rendida, el que no tiene su vida rendida a Cristo, no puede adorar, ¿no? Porque no conoce a Jesús. Y fíjense lo que dice en Juan 4:23. Esto dijo Jesús, ¿cómo debemos adorar? Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí? Entonces fíjense, la adoración es espiritual. La adoración es algo espiritual. A Dios, al Padre, debemos adorarlo en espíritu. Y sabes que muchas veces nosotros no venimos con deseos de adorar. A veces podemos tener una adoración emocional. He escuchado muchas personas que me dicen, yo no siento, pastora, no siento de levantar mis manos, no siento. Y sabes, muchas veces va a haber una batalla entre tu alma, entre los pensamientos, porque ahí va a estar la preocupación, ahí va a estar lo que tenés que hacer, y capaz vos viniste con muchas ganas y vas a querer adorar, pero ahí va a estar, ¿no?, el alma pensando la preocupación, pero el espíritu siempre está dispuesto. Y el espíritu le dice al alma, vamos a adorar. Y cuando el alma le dice al cuerpo, es ahí donde nuestro cuerpo se rinde, es ahí donde levantamos nuestras manos, es ahí donde hacemos esa expresión a Dios, porque todo nuestro ser está rendido en adorar al Padre. Pero debemos entender que tal vez vamos a tener luchas y vamos a tener momentos en los cuales tal vez no tengas todas las ganas de levantar tus manos, de adorar al Señor. Por eso la verdadera adoración es un acto de obediencia. No se trata por lo que sentís. Y yo no sé cómo estás hoy, no sé cómo has venido esta mañana, pero quiero decirte que no importa cuál sea tu situación, tu adoración está moviendo el cielo y está moviendo la mano del Señor. Porque a Dios le agrada que le adoremos. Hay un poder muy grande en la adoración, ¿no? Muchas veces pensamos y le adoramos a Dios emocionalmente porque depende de las circunstancias. Dependemos de que si estamos bien, de que si estamos mal, de que si estamos contentos, de si no, si se nos aumentó el sueldo, venimos y adoramos con todas las ganas. No, si, no sé, vendí tanto ese producto que estaba ahí y vengo a la iglesia y le adoro con todas mis ganas y ahí en el local ya me levanto y digo, qué copado y wow, mi adoración, ¿no? Pero no se trata de lo que sentimos, porque la verdadera adoración, amada iglesia, depende de quién es Dios para mí, de quién es Dios para mí. ¿De quién es Dios para mí? Y vamos a preguntarle al rey David. Salmos 3 dice lo siguiente. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Muchas veces podemos estar en situaciones muy difíciles y así como David estaba pasando un tiempo de persecución y dice, oh Señor, mas tú Señor, ¿cómo dice? El anterior. Muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. Fíjense, nosotros muchas veces podemos vivir atribulados, podemos vivir con eso que te pesa, tal vez esos gastos, tal vez esa preocupación, tal vez sea tu familia, tal vez sea tu matrimonio.
Y vos digas, pero Señor, yo te estoy adorando, yo te estoy buscando. Pero fíjense lo que decía David. Y muchos dicen que no hay salvación. Y estaba ahí en ese momento y de repente, volveme a poner el versículo anterior. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Y pasa algo. Hay una palabra Selah que significa tiempo de pausa. Este era un símbolo que usaban los músicos, donde se detiene, donde hay una pausa. Pero también podemos ver que es un tiempo donde uno hace una pausa para decir, Señor, mira este problema, esta situación, todo lo que me está pasando, porque parece que no tengo salida, mira mi diagnóstico, mira esto, mira lo otro. Y viene un momento de silencio, un tiempo de pausa. Entonces, mira, reflexiona. Y el versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Entonces fíjese esto, el Señor necesita que vos puedas mirarle a Él. Y cuando yo le adoro a Dios, yo puedo mirar que por más que tenga estos problemas, que por más que tenga lo otro, yo estoy segura, como decía este salmo, mas tú Jehová, mas tú Dios, eres escudo, eres quien me vas a cubrir, es quien me vas a guardar, es quien me vas a proteger, es quien vas a proteger mi familia, que vas a proteger mi emprendimiento, es que vas a protegerme como un escudo, porque eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Este es el año que el Señor te va a levantar. No importa la situación en la que te encuentres, porque tu adoración sube al Señor. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso por esta verdad. Fíjense qué importante. La verdadera adoración no depende de mis circunstancias, depende de quién es Dios para mí. Y muchos me dicen, pero está muy lindo eso, pastora. Pero eso no va a pagar mi boleta de luz y los problemas que yo tengo. ¿Sabe qué, hermano? Tal vez no va a cambiar ciertas cosas, pero usted va a ser cambiado. Porque la verdadera adoración nos transforma desde adentro. Y entendemos que no importa qué diagnóstico, qué circunstancia estés atravesando, vos estás, cuando adorás al Señor, sos transformado y empezás a decir, Señor, vos estás conmigo, vos estás conmigo. Y cuando adoro a Dios, empiezo a entender que mis problemas empiezan a ser más pequeños. Y yo siempre hago esto, ¿no? Y quiero dar este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta canción que cuando estaba haciendo esta prédica me venía a mi mente, ¿no? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Y cuando yo empiezo a declarar que Él es grande, y cuando yo empiezo a declarar que Él es fuerte, cuando yo empiezo a declarar que Él me sana, cuando yo empiezo a declarar que Él es todopoderoso, todos mis problemas se hacen más pequeños. Y este es el tiempo que nosotros tenemos que entender que la adoración que nosotros vivimos en la iglesia lo tengo que llevar a mi cuarto, lo tengo que llevar en el área, en el lugar donde estás. Porque no importa si vos decís, pero no estoy vendiendo, che, me está yendo mal, agarrá, cerrá un ratito tu negocio y empezá a adorar y empezá a decir, Señor, yo te creo, vos me diste esto. Y obviamente que yo siento que siempre la oración y la adoración están conectados, ¿sí? Porque no sé si te pasa que vos empezás a
orar y después ya querés cantar, o sea, querés hacer todo, no, pero todo es válido, pero qué importante es que lo hagas y vas a empezar a ver que hay cosas que se van a empezar a romper. Y aún vos mismo, ¿sabe? Qué hermoso es tener paz en nuestro corazón. Qué hermoso es saber que yo puedo dormir tranquilo, en paz, porque Dios está conmigo. Pero esto es un proceso. Esto es un proceso y esto es algo que necesitamos activar y es lo que a mí el Espíritu Santo me mostraba para poder compartir con vos esta mañana. Y de verdad puedo decirte que en mi vida, y tal vez muchos de los que están aquí pueden dar ese testimonio de cómo la adoración transformó, sana. Y yo no me voy a olvidar de la situación difícil que nosotros atravesamos el año pasado como familia. Muy difícil, hermano, pero estábamos acá en las 12 horas adorando. Estábamos en nuestra casa y levantamos un altar al Señor con nuestras hijas y fue sencillo, no hicimos mucho, porque el pastor tenía una guitarra que le compramos a nuestra hija Keren, que le gusta tocar. Con simples notas, le voy a deschavar al pastor, pero con las simples notas que sabe, hicimos un realtar al Señor. Podíamos, ahí buscábamos qué canción todas las noches, o todos los jueves en este caso, era nuestro altar y nuestro momento al Señor. Y gloria a Dios, gloria a Dios que pudimos estar en una casa, porque en el departamento era muy complicado, pero estábamos ahí, dando batalla, enfocándonos en quién es Dios. ¿Sabe? Porque lo más fácil es adorar a Dios porque yo quiero pedirle algo. Pero adorar no es eso, adorar es enfocarme, como les decía hoy, y rendirme totalmente para ver su belleza, para estar conectada con su persona. Por eso necesitamos adorar, porque a veces pedimos mucho y adoramos poco. Entonces, qué bueno, y eso lo hicimos en nuestra casa, y lo hicimos en la iglesia, y donde había adoración estábamos acá, y vimos un milagro. Porque yo estoy convencida, y es lo que vengo a traerte en esta mañana, de que la adoración transforma. No importa, porque sabe que no es fácil adorar cuando uno está mal. No es fácil. Y fueron, para no exagerar, 1 año. Y así. Y sabe que de repente algo sucedió. ¿Cómo no adorar al Rey de Reyes? Porque sabe que cuando nosotros le adoramos al Señor, Él sabe lo que vos estás necesitando. Pero contemplale, adorale. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Dios para tu vida? Qué importante es esto, amada iglesia. Yo me ponía un ejemplo, ¿no? Que muchas veces nos pasa, de que si yo te ofrezco mi amistad y vos me digas, sí, me encanta tu amistad, pero yo lo que necesito en este momento es otra cosa. Es dinero, es plata. Y yo dentro mío te diga, yo tengo lo que vos necesitas, pero vamos a caminar juntos. Y de repente vos me digas, no, es lo que yo necesito es otra cosa. Y muchas veces nosotros hacemos esto con Dios. Muchas veces estamos cerca de Él solamente por lo que Él tiene, por lo que Él puede ofrecernos. Pero no estamos realmente, o no le servimos, o no le adoramos, o no lo buscamos realmente porque sé quién es Dios para mí. Señor, yo no te quiero perder. Señor, vos sos lo más hermoso que tengo. No importa si no me das esto que te estoy pidiendo, yo te voy a adorar. Porque ahí está la clave, amada iglesia, de vivir para Dios a pesar de que tal vez no tengas aquello que estés buscando.
Pero si hay algo que aprendí y algo que entendí, y quiero decirte en esta noche, es que adorale. Que este año el Señor te encuentre adorándole más que nunca. Adorale. Y mientras vos adorás, esperá. Porque el Señor te va a dar eso que estás pidiendo y te va a dar mucho más y en abundancia. Amén. La adoración muchas veces necesita, la adoración emocional muchas veces necesita de cosas externas que lo movilicen, ¿no? Como les decía hoy, mucha gente conozco que me dice, no, tráele al cantante tal, a la banda tal. Y cuando venga esa banda, zarpado la presencia y la gloria de Dios, lo que vamos a sentir acá. ¿No? ¿No les pasa que cuando vemos en Instagram, que tenemos el acceso a todo, que vemos conciertos de personas, ¿no? Y vos ves los conciertos y vos decís, se saben todas las letras y vos decís, ¿saben lo que están cantando? ¿Saben lo que están diciendo? Y encima muchas veces vemos a mujeres, o bueno, más las mujeres en este caso, en ese concierto llorando por la persona, ¿no? Y yo digo, pensar que se van a ese lugar y vuelven de la misma manera. Qué hermoso saber que cuando nosotros estamos en la casa de Dios y adoramos su nombre, nosotros salimos transformados. Hay algo que sucede. Y a pesar de que vos no veas ciertas cosas, yo te digo, la adoración transforma. Algo está haciendo. Y te decía, muchas veces vemos gente que quiere y dice esto porque dice que de esa manera no va a adorar a Dios y se va a sentir su presencia. Yo me pongo a pensar en Pablo y Silas. Ellos no necesitaron de nada externo para adorar a Dios. Vamos a ir a Hechos un ratito a ver esta historia. Hechos 16, 23. Quiero que prestes atención a ciertas cosas de esta palabra tremenda que nos habla acerca de la adoración. Hechos 16, 23 al 34. Ok, dice así, después de haberles azotado mucho, ¿sí? Porque ahí quiero ponerlos en contexto. Pablo y Silas estaban predicando, ¿sí? Estaban hablando de Jesús nuevamente. Ellos fueron advertidos de no hacerlo, pero estaban en las calles predicando. Y dice que pasa esto, después de haberles azotado mucho, porque dice que la gente lo agarró y empezó a haber un disturbio. Y dice, de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, lo golpearon, dice, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. O sea que no le metieron en una cárcel común, más adentro. No sé cómo serán esas cárceles, pero me imagino que no sé si hasta una pequeña ventana tendrán. Pero estaban todos, encima de todo golpeados, estaban atados, las manos, los pies. Fíjense lo que pasa en el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Escucha esto. Ellos no estaban quejándose, ¡ay, me duele! Con los huesos rotos, todos sangrando. Yo me imagino lo que debe ser ese dolor. Y ahí estaban, adorando al Señor. Y encima, fíjense que me pongo a mi imaginación y me voy para lo que estaba pasando, echo volar mi imaginación. Y no es que estaban cantando, oh Señor, tú eres grande. Dice que los otros presos estaban escuchando su adoración.
Con todo ese dolor, con todo lo que ellos estaban pasando, estaban, me imagino, a los gritos para que puedan escuchar los presos lo que estaba sucediendo. Fíjese qué importante es esto. Y esto nos habla de que nada puede impedir nuestra adoración. Nada. Si vos te sentís quebrado por alguna situación, si fue doloroso lo que te sucedió, si has tenido una pérdida que te ha lastimado, que nada impida tu adoración. Porque eso es un ejemplo de lo que sucede. Y fíjese lo que sigue diciendo el versículo. El versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La adoración tiene el poder de sacudir toda cárcel. Toda cárcel. Cuando vos sos un hijo de Dios y entendés que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Porque yo me imagino a estos dos hombres decir, Señor, no importa, no importa. Ya no vivimos nosotros. Fíjense, la adoración puede romper cualquier cárcel. Puede abrir toda puerta. Fíjense qué tremendo. Y simplemente fue decir, Señor, te adoramos a pesar de. Señor, te buscamos a pesar de. Y fíjense el otro versículo. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cárceles de todos se soltaron. Cuando adoramos hay libertad, amada iglesia. Y suceden estas cosas. Por eso qué hermoso es que si hay algo en tu vida personal que crees que todavía sentís que estás preso en algo, sentís que necesitas que Dios mueva todo cimiento de aquellas cosas, de iniquidades en tu familia, qué importante es tomar este consejo y entender que tu adoración va a mover todo lo que el enemigo quiso hacer en tu contra. Qué hermoso es saber que ahí se abren las puertas a tu vida en medio de la adoración y las cadenas se sueltan para siempre. ¿Sí? Y sucede obviamente algo tremendo, ¿no? Que vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice el 27, despertando el carcelero, fíjense lo que sucedió en esa cárcel, después de todo ese ruido, que se abrieron las puertas, que las cadenas se soltaron, ¿no? De repente el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Tremendo. Tremendo lo que pasó en ese lugar. Tremendo lo que nos enseña la adoración. Y cada vez que yo leo esto, me habla de que en medio de la adoración y en medio de estas situaciones, Dios te va a revelar cosas a punto de suceder. Fíjense cómo Pablo y Silas, o Pablo en ese momento recibió hasta una confirmación de Dios, porque él no podía ver que el hombre se quería quitar la vida. Pero le grita, no te hagas daño, porque estamos todos acá, nadie se fue.
¿no? Habla de una adoración que aún Dios te va a mostrar cosas que van a suceder en medio de cualquier circunstancia. Y fíjense que una luz apareció a este hombre, ¿sí? Y al carcelero, y fue la luz de la salvación. Y yo te digo en esta mañana que cada vez que vos adores y adores y adores, toda tu casa va a ser salvo. Porque esa es la promesa. De ver tanto poder y de ver tanto en ese momento, ¿no? Ese hombre se llenó de tanta expectativa, de tanta fe, que le dijo, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor, ¿no? Y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo creo que esta es una promesa que nosotros tenemos y a mí me habla y nos enseña aún acerca de la adoración, de lo que puede pasar, de lo que puede suceder cuando nosotros estamos enfocados en adorar al Señor. Amén. Otra de las cosas que quiero hablarles es cómo la adoración no trae libertad y liberación, provoca esa liberación. Y lo vamos a ver en 1 Samuel 16, 23. Y acá vemos al rey Saúl siendo atormentado, dice la Biblia, estaba oprimido tremendamente. Y busca y pide a alguien, a un músico, a alguien que vaya y toque para que él pueda calmarse. Fíjese lo que hace la adoración. Primera de Samuel 16, 23. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. David tocaba el arpa. David cantaba, David adoraba. David empezaba a decir, Señor, tú eres digno, tú eres santo. Y empezaba a adorar al Señor y el espíritu atormentador se iba. Fíjese lo que hace la adoración. Nos quita de todo tormento, de toda opresión. Porque en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, hay poder. No, pero tu adoración, me encanta este pasaje y me encanta verlo así porque realmente la adoración desata y libera toda opresión. Qué hermoso que como iglesia nosotros podamos empezar a hacer esto, empezar a hacerlo. Muchas veces le hablo a las mamás cuando me dicen, tengo a mi hija de tal manera, la verdad que no sé qué hacer, aparte de orar, aparte de ayunar. Entonces le digo, ¿sabes qué? Entra a su habitación. Entra cuando está durmiendo. Y empezá a adorar. Y tal vez la adoración, amada iglesia, va a ser una adoración o una declaración de guerra. Porque recuerde, la adoración libera toda potestad, todo demonio, todo aquello que está oprimiendo, porque sabe que Satanás oprime la vida, los corazones, la mente, la voluntad. Y empieza a orar por esa persona, empieza a adorar ahí en su habitación. Y empieza a creerle al Señor que la atmósfera está cambiando. Cuando adoramos se crea una atmósfera donde nuestro espíritu es sensible al Espíritu Santo. La atmósfera cambia. ¿Usted se ha ido alguna vez a algún lugar donde la atmósfera es pesada? Ay, voy a decir, ¿para qué entré acá? ¿Vieron cuando hay discusiones, cuando hay situaciones que vos decís, ay, fue re fea, re pesado estar ahí? No sé si les pasó. Pero la adoración cambia la atmósfera de eso pesado, de eso que estaba ahí. Y empieza a haber una atmósfera de luz, una atmósfera de paz, una atmósfera donde nuestro espíritu se puede conectar con el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace la adoración. Cambia la atmósfera de cualquier lugar, de cualquier situación. No me voy a olvidar cuando estuvieron también cantando en el hospital, muchos de los chicos de Victory Music, y hacían esto, ¿no? Y es tremendo lo poderoso que es eso, porque realmente estamos llevando vida.
Por eso qué hermoso es que nosotros lo podamos hacer, no importa qué situación, y si vos no tenés un instrumento, poné tu celular, poné una adoración, tenés que llevar la adoración a donde vas, en cualquier lugar donde te encuentres, porque quiero decirte que la adoración va a cambiar realmente tu vida, ¿sí? Y recordá que adorar es postrarnos delante del Señor, es rendirlo todo, es estar enfocado en Él, es decirle, Señor, yo creo en lo que vos vas a hacer, ¿sí? Esto es tan hermoso. Y por último, el Espíritu Santo me mostraba este pasaje de Marcos 5, ¿sí? También vemos una situación muy difícil de este hombre, y quiero que vayan conmigo a Marcos 5, ¿sí? Mientras dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesús, ¿no es cierto?, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Acá estamos hablando de este hombre que estaba endemoniado, ¿sí? Y nos cuenta cómo estaba atado, vivía en los sepulcros, vivía en los lugares oscuros. El versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús, ¿no?, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte de un gran hato de cerdos paciendo. Y el versículo 12 dice: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar, de un desempeñadero en el mar, y se ahogaron. Fíjense esta historia de un hombre que era totalmente rechazado por la sociedad, rechazado por la familia, por estos demonios que le atormentaban. Dicen que eran 2,000. Así que creo que tuvo más pecados de lo que nosotros nos podemos imaginar, y aún lo que no nos podemos imaginar son lo que este hombre cargaba encima. Nadie podía hacer nada. Nadie podía hacer nada. Y el Señor me hablaba y me decía: yo no sé qué cosas y cuántas cosas probaste, pero este es el tiempo que pruebes de Jesús. Porque cuando nosotros leemos esto decimos: ¿cómo hizo para vivir este hombre? Atormentado. ¿Cuántos médicos, psicólogos tal vez pasaste y no estás encontrando la salida? Pero hoy, en esta mañana, el Señor nos dice: yo puedo liberarte. Porque fíjense lo que hace este hombre en el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Sabe? Ni esos 2,000 demonios que lo oprimían lo pudo parar de su adoración. Él se inclinó a Dios.
Corrió cuando lo vio a Jesús, dijo: Jesús, vos sos lo único que yo tengo. Corrió cuando lo vio de lejos y se arrodilló, porque sabía que solo Jesús, solo Él, tiene el poder de liberarte, tiene el poder de sanarte, tiene el poder de hacer de tu vida, de verdad, un hombre y una mujer nueva. Y si seguimos leyendo, vemos la transformación de ese hombre. Todos quedaron admirados y decían: pero no era este el que estaba ahí endemoniado, nadie podía con él, era tremenda la fuerza que tenía. Mirá, un hombre nuevo, un hombre sano. Porque yo quiero decir que en medio de la adoración y cuando adoramos a Dios, Dios cambia todo y transforma todo, toda persona. No importa el pecado, no importa la condición, la situación. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nos humillamos y cuando decimos: Señor, yo quiero rendir todo de mi vida, el Señor es el que conoce tu corazón y el que trae libertad a tu vida y a tu casa. Amén.